Bien, y nos concentramos en Guatemala, que se prepara ya para su cita este domingo en las urnas, en el marco de las elecciones generales, unos comicios que están marcados por la sombra del fraude electoral. Los detalles los revisamos a continuación. En Guatemala es momento de elegir. Más de 9 millones de votantes están llamados a las urnas este domingo para escoger al sucesor de Alejandro Giammattei, 160 legisladores, 340 alcaldes municipales y 20 congresistas para el Parlamento Centroamericano. El mandatario ha prometido que el proceso será transparente. Este domingo 25 de junio, los guatemaltecos acudiremos a las urnas a emitir nuestro voto con patriotismo y a ejercer nuestra ciudadanía. Recordemos que el sufragio debe ser universal, secreto, personal y absolutamente libre. Como primer servidor público de la nación, les aseguro que mi gobierno ha brindado todas las garantías para que la jornada electoral se lleve a cabo en un clima de paz, transparencia y seguridad. Es una promesa que los ciudadanos ven difícil de cumplir. El proceso ha estado marcado por incidentes que generan dudas sobre la transparencia y restan credibilidad a los comicios, entre ellos la exclusión de al menos 3 aspirantes a la presidencia. Pues yo esperaría que todo fuera totalmente transparente, cosa que realmente no creo que se dé aquí en Guatemala en estos momentos. En este momento creo que las elecciones están muy nebulosas para todos. Tenemos la esperanza que la gente se vuelque a votar y que no vote por los mismos, ¿verdad? Observadores de varias organizaciones internacionales como la Unión Europea vigilan la jornada electoral. Afirman que de momento prefieren no pronunciarse sobre el proceso electoral, aunque aclaran que sí tienen evaluaciones. Pues no es que no nos interese, no es que no nos preocupe, no es que no nos ocupe, no es que no tengamos opinión, lo que tenemos es responsabilidad. Y para que seamos confiables y creíbles, nosotros no podemos inmiscuirnos en el debate político ni en las cuitas políticas. A unas horas de los comicios se desconoce cuán masiva o escasa puede ser la participación de los guatemaltecos. Un pueblo que, menoscabado por la pobreza y la violencia, no cree mucho en las promesas electorales y que además duda que las elecciones sean transparentes. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias. Bien, y nos quedamos en este tema. Se acaba la espera definitivamente para los guatemaltecos y hay que obviamente tener en cuenta varios puntos de vista respecto de lo que se espera para esta jornada de día domingo. Luis Javier Ruiz, politólogo desde Caracas, Venezuela, nos acompaña para, digamos, profundizar y dialogar un poco respecto de lo que puede esperarse para Guatemala en esta jornada electoral. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, Luis Javier. Un placer, feliz noche. Bien, te escucho, te veo y ahora voy con esto. Son más de 9 millones, por ejemplo, de personas las que están llamadas a votar este domingo en Guatemala para escoger al sucesor de Alejandro Giammattei. Más se eligen 160 legisladores, 340 alcaldes municipales y 20 congresistas para el Parlamento Centroamericano. Ese es el contexto en general, pero en la práctica, y allí quiero preguntarte, ¿qué pasa con el nivel de desconfianza que existe en el proceso, en la política en general y también en las propuestas de campaña para esta jornada electoral? Sí, así como todos los sistemas políticos latinoamericanos siempre están cuestionados por los asuntos de la legalidad y la permanente denuncia de fraude dependiendo de quién esté en el poder y quién haga oposición. En el caso de Centroamérica hay unas fuertes denuncias permanentes. Semanas atrás se hablaba mucho en medios de comunicación de Guatemala y Estados Unidos sobre supuestos sobornos a jueces del sistema electoral y además de todas las trabas que ellos mismos le habían puesto a varios candidatos como para limitar el acceso a las candidaturas. Todo ello genera un clima de desconfianza, la desconfianza permanente sobre una democracia electoral que además está de decir no supera los 40 años de existencia. Creo que en el año 86 fue la primera vez que se fue a un proceso electoral con esta característica, ¿no? sin la presión de una dictadura. En los actuales momentos, Guatemala es uno de los países con mayores
índices de corrupción, muchos escándalos recientemente, así como unos niveles de violencia social que han afectado a la población guatemalteca, así como también tiene unos grandes retos en materia de economía, el desempleo y la inflación, pero además hay otro elemento que sufren todos los países del Centroamérica, que es el asunto de la presión social y política que genera la migración masiva con destino hacia Estados Unidos. Estos grandes elementos como temas centrales son los que han llevado a las candidaturas a afinar los discursos sobre todas esas áreas. Ahí las encuestas dicen que la candidata Torres sería la que puntearía las encuestas, aunque hay que más decir, son países que se caracterizan por una participación muy baja, lo que obligaría a una segunda vuelta, en este caso que mañana no resultara electo ninguno de los presidentes con una mayoría de 50%. Diste un dato que no es menor, que tiene que ver con la migración y la responsabilidad que hay de los gobiernos en eso, porque detrás de un proceso migratorio son varios los factores, hay delincuencia, hay falta de trabajo, falta de oportunidades y obviamente tienen que seguir buscando una mejor vida que no encuentran en su propio país, y allí es donde están los desafíos para las nuevas autoridades. Hay un movimiento que llama a votar nulo. Claro que para eso se necesitan más de 3 millones de votos nulos. ¿A qué se puede estar expuesto este proceso si eso se llega a lograr? Si el descontento es tal que se suman 3 millones de votos nulos, por ejemplo, poniéndonos en este caso supuesto, ¿qué hay que tomar en cuenta de la jornada de mañana en términos de oportunidades para los electores y también de esta convocatoria que es todo lo contrario a elegir a un mandatario, es a demostrar el descontento general que existe en la población y la falta de representación de algunos movimientos políticos? Ciertamente la convocatoria a votos nulos muchas veces puede interpretarse como una protesta contra el sistema electoral y contra las candidaturas y en su efecto contra las ofertas de gobierno que están planteando sobre la mesa. En este caso, la candidata que lidera las encuestas está vinculada con un partido de derecha y que ha tenido alianzas con el gobierno que está ahora mismo en ejercicio, por lo tanto no creo que haya una diferenciación en el caso de que ella ganara sobre el tipo de gobierno. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración acá? Algo que establece la ley de procesos electorales y partidos políticos de este país, que fue una ley reformada en el 2016, que dice que hay dos categorías de votos que pudieran evitar una masiva convocatoria. Primero, quien está llamando a votos nulos es para evitar que se gane en primera vuelta y forzar una segunda vuelta y luego organizar estas llamadas alianzas para poder acceder al gobierno vía negociación de votos. Lo otro que hay que tener en consideración es que existe el voto nulo y el voto blanco. El voto blanco es cuando sencillamente la votación queda, como bien lo dice, el elector no elige por ninguna de las propuestas que están allí, emite su voto blanco. Pero en ese caso se suma la mayoría, ¿no? El voto blanco se suma a la mayoría en dado caso. Se suma y valida la elección, no la invalida, sigue el proceso normal. En el caso de los votos nulos es cuando no hay claridad de qué eligió el elector o cuando hizo múltiples selecciones en la boleta, ya sea manual o electrónica, lo que invalida totalmente el voto. Pero para ello, como bien lo decía, hay que para invalidar la elección tendría que sacar más del 50% de los votos válidos totalmente y tomando en cuenta el índice de participación tendría que superar incluso, diría yo, de los 3 millones de electores para que esto se invalidara. En la última elección del 2019 no llegó ni al 5% de los votos considerados nulos. Fueron superiores los votos considerados blancos, pero que igual habilitan y hacen legítima y válida la elección. Obviamente forzaría una segunda vuelta. Bien, me gusta haberte llevado esos temas porque son los que vamos a tener pendientes para la jornada de este domingo, desde muy temprano, cómo se va a gestar este movimiento y esta elección, y si finalmente se decide todo en primera vuelta o hay un balotaje para Guatemala. Nos quedamos con eso, Luis Javier Ruiz. Muchísimas gracias, hasta pronto, un abrazo.